Bueno, mucho gusto, mi nombre es Camilo Andrés. Esta es una entrega para la evaluación del segundo corte de filosofía. El día de hoy me encuentro con una muy apreciada compañera con la cual vamos a debatir un poquito sobre el tema de ley y orden público, que fue uno de los últimos temas que tocamos en la clase de filosofía. ¿Cómo estás, Alexa? Muy bien, muchas gracias. Buenos días. Bueno, entonces me voy a disponer a preguntarle algunos conceptos a mi compañero Camilo y él los va a responder. La primera sería, ¿cuáles eran los inconvenientes en el código de Hammurabi? Listo, de los principales inconvenientes que encontrábamos en el código de Hammurabi era que, por ejemplo, aunque en teoría se proponía una sanción igual al crimen, por decirlo, o a la infracción que se había cometido, de si yo le destrozo el ojo a alguien, esa persona tiene el derecho a destrozarme el ojo a mí, se encontraba que, por ejemplo, no había una equivalencia a cuando se hacía con una persona libre, con una persona mezquina o con un esclavo. La persona libre sí estaba esa oportunidad o bueno, esa obligación de que fuese igual. Sin embargo, si yo le destruía el ojo a un esclavo, simplemente podía pagar una sanción monetaria, lo cual pues no demostraba el valor y una equivalencia vertical en las sanciones. Si bien horizontalmente se podrían tener unas sanciones similares, verticalmente estaba totalmente desproporcionado. Estoy totalmente de acuerdo. La segunda sería, ¿cuál es la visión que tenía Platón? Listo, en el caso de Platón, él buscaba más bien que la ley fuese como una manera de llevar a la gente a ser virtuosa, que guiara pues a las personas a esa virtud y que, por ejemplo, en el tema de las elecciones no se debería permitir que la gente, por decirlo de alguna forma idiota, pudiese escoger. Simplemente la gente sabia o que estaba preparada, que era como la visión ideal de él, que el sabio fuese aquel que va a escoger y que va a dictar la ley y que escoge, por ejemplo, para el tema de la política. Entonces es un problema que si vemos ahorita de pronto se podría relacionar a que vemos que mucha gente no escoge bien, y si bien la ley los ampara a que ellos tienen el derecho, por ejemplo, al voto, hay gente que, por ejemplo, ni siquiera sabe cuál es la función de un presidente y la diferencia entre la función de un presidente y un senador, quiénes hacen qué, y aún así tienen ese derecho y la ley les protege ese derecho a escoger, aun cuando no son personas pues aptas para ese derecho. De acuerdo. La tercera pregunta sería, ¿cuál era la visión que tenía Maquiavelo? Maquiavelo sí buscaba más bien como un punto un poquito más autoritario, de que fuese funcional para el gobernante, para el príncipe, como lo decía él, y a diferencia de el concepto idealista que podría tener de pronto Platón, Maquiavelo sí justificaba, por decirlo de alguna forma, el engaño con respecto a los demás para hacer de que esa ley pues se hiciese cumplir y de que fuese pues dada como por un gobierno autoritario que va a obligar, genera esas obligaciones y no importa pues, básicamente como él decía, no importa los métodos, sino el resultado. Ok, de acuerdo. La cuarta pregunta sería, ¿cuál es la restricción en Singapur con sus siglas POFMA? Listo, en el caso de Singapur pues tenemos de que lo que viene a ser Occidente, pues Europa, América, incluyendo Estados Unidos hasta Chile, tenemos como un inconveniente de que se busca una protección muy grande de los derechos individuales, se busca una protección con minorías también, lo cual pues si bien debería ser pues un foco de la ley, proteger a las personas tanto en su colectividad como en su individualidad. Sin embargo, eso hace que hayan muchos roces, hay minorías que rozan entre ellas mismas, por lo cual tratar de protegerlas a ambas hace que sea muy complicado esto. En cambio, en el caso de Singapur tenemos pues el ejemplo de que ellos son bastante autoritarios, tenemos reglas, inclusive para el tema de los chicles, no los podemos botar en cualquier parte porque las sanciones son severas. Sin embargo, esta gente demuestra un orden muchísimo mayor al que tenemos nosotros aquí en Occidente. Ellos
tienen un sistema público fenomenal, se les está garantizando básicamente a casi el 90% de la población la capacidad de adquirir vivienda propia, tienen un sistema legal bastante sólido, tienen sanciones muy claras y que no hay forma, digamos, como de rebajar estas sanciones. Sin embargo, tenemos una falta de expresividad y de esa libertad a la expresión que, por ejemplo, tenemos protegida aquí bastante en Occidente. Y es que, por ejemplo, esta gente no puede usar, digamos, marihuana recreativa como si se usa ya en gran parte de Occidente. Su expresión de la sexualidad está muy limitada, están bastante... los grupos LGBTI son perseguidos, por decirlo de alguna forma. Entonces, estamos perdiendo derechos para algunos grupos que en sumatoria podrían ser bastante grandes, pero sin embargo estamos garantizando, entre comillas, un sistema funcional, pero solamente para el que en serio está dispuesto a renunciar como a esos derechos y a esa individualidad con tal pues de adquirirlos. Ok, me parece muy interesante. La quinta pregunta sería, ¿cuáles son las restricciones a la libertad civil en Singapur? Es precisamente ese temita que ya habíamos visto, o pues que te venía comentando, que por ejemplo ellos tienen esa oportunidad de vivir en un país que les garantiza un buen sistema de metro, de salud, de vivienda. Sin embargo, sus libertades individuales y de expresión están completamente restringidas, las manifestaciones, todo son muy complicadas que se ven y que se puedan permitir, porque en el primer momento en el que se detecta como un símbolo de rebeldía son castigados y aplastados severamente. Entonces pierden por completo esa libertad a ser individuales, a ser personas por separado, y están condenados a ser un colectivo que si se ve bien o se ve mal, pues va a depender mucho de la persona. Las personas que estén de acuerdo o que, digamos, sean homofóbicas, no les guste el tema de la marihuana, no les guste de pronto alguna libertad de expresión, para ellos es fenomenal este sistema, pero entonces estamos perdiendo de que estas personas que tienen una gran diversidad cultural puedan hacer parte de un buen sistema simplemente porque los estamos juzgando de una manera prepotente. O bueno, ellos los están juzgando, aún no hemos aplicado estos sistemas acá afortunadamente. Ya para la sexta pregunta, tengo, ¿cuál es la ley en la cultura popular más conocida como anime? Bueno, pues más que ley, me pareció bastante chévere añadir este tema, y es porque hace como una representación principalmente pues de los orientales, de cómo ven ellos ese, como esa inferencia de la ley entre las culturas, y lo tergiversan de tal manera que hay algunos problemas que, si bien se vuelven invisibles normalmente, ellos permiten de que sean más visibles y los exageran de manera que dejan de decir como, venga, esto como que no nos cuadra. Por ejemplo, en el anime Psycho Pass hay como a manera de un algoritmo o de una inteligencia que es la que está regulando la ley y la conducta de las personas, que lo que hace esto es que les da un coeficiente de criminalidad que básicamente predice qué tan susceptible es una persona a cometer el crimen, y sin embargo lo castiga antes de que cometa el crimen. Entonces, si bien hay muchos factores, pues socialmente hay muchos como patrones que podemos encontrar en las personas cuando van a cometer crímenes, hay muchas personas que comparten los mismos patrones y sin embargo, aún así, por algún tema de su razón o de su conciencia, no cometen los crímenes. Entonces, hacer un juicio previo, si bien disminuye completamente el tema de criminalidad, también hace que hayan personas a las que se están cancelando o a las que estamos juzgando antes de que siquiera lo puedan hacer, y que, si bien lo hayan pensado, no lo hacen. Así como hay muchas personas que son impredecibles, no muestran estos patrones y aún así cometen el crimen de un momento a otro. Y ya para la última pregunta y concluir el tema sobre ley, te pregunto, ¿cuál es la función de la ley? Básicamente, pues hay dos opciones que para mí son válidas, y es la primera, como forzar a las personas a seguir como una estructura de comportamiento y de llevar del deber ser. Sin embargo, pues
siento que es más como una forma en la que nos podemos obligar a relacionarnos de una manera en la que tanto ni yo te golpee a ti ni tú me golpees a mí sin, entre comillas, destruirnos como sociedad. Entonces, esta ley lo que hace es de que pues se adaptan las personas, también nos damos cuenta de que pues la ley está bastante dada por un contexto geográfico y pues de culturas, entonces hace que esas culturas puedan vivir como relacionadas entre sí bajo ciertos parámetros y pues no terminen por destruirse ellos mismos o pues simplemente matándose los unos a los otros porque si usted me llega a robar un alpinito a mí, se lo juro que no le va tan bien, eso lo tengo claro. También lo tengo claro. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias a ti por participar. Gracias.